Clara Navarro conducía su viejo Fiat Panda por una carretera estrecha que atravesaba la región de Cantabria, en el norte de España, en medio de una feroz tormenta de nieve. El viento helado de los picos de Europa rugía afuera, arrojando gruesos copos de nieve contra el parabrisas, difuminando su visión con una cortina blanca. Eran casi las 10 de la noche y el termómetro del salpicadero marcaba 5 grados Celsius. Pero el frío real era mucho más intenso, colándose por las rendijas de las ventanillas y cortándole la piel como cuchillos de hielo. Clara aferraba el volante con fuerza, sus dedos entumecidos a pesar de los gruesos guantes de lana que llevaba puestos, su aliento formando pequeñas nubes de vapor en el aire gélido del interior del coche. La calefacción estaba al máximo, pero no podía detener las ráfagas heladas que la hacían temblar incontrolablemente. Acababa de salir de un turno extra en la pequeña tienda de ultramarinos de Potes, a unos 20 kilómetros de su casa. El camino de regreso ahora era una franja helada y blanca, sin rastro de personas ni luces. Solo el aullido del viento resonando en los campos desolados y el crujido de los neumáticos sobre el hielo fino que cubría la carretera. Clara apretaba el volante, intentando mantener el Fiat en línea recta, pero cada ráfaga fuerte hacía temblar el vehículo como si fuera a volcar. Vivía sola en una pequeña casa de piedra en Cabezón de Liébana, heredada de sus padres, quienes habían muerto en un accidente automovilístico hacía 5 años en estas mismas carreteras traicioneras. Desde entonces, llenaba sus días con trabajo para no pensar en la soledad que la perseguía como una sombra. De repente, una figura oscura apareció a su derecha, justo en el borde de una fila de pinos cubiertos de nieve. Clara frunció el ceño, su corazón latiendo más rápido. Redujo la velocidad, el motor del Fiat gruñendo contra el terreno resbaladizo. Su respiración se aceleró, empañando el parabrisas, y tuvo que limpiarlo con la manga para ver mejor. Solo es un árbol, se dijo, pero un extraño presentimiento le impedía ignorarlo. Los faros barrieron el área, iluminando una forma inmóvil entre los árboles. No era un árbol, sino un animal grande, acurrucado bajo un pino, casi sepultado por la nieve. Clara pisó el freno con fuerza, el coche patinó unos metros antes de detenerse por completo. Se inclinó hacia el parabrisas, entrecerrando los ojos para distinguir mejor a través de la espesa nieve. Era un perro, un pastor alemán, su pelaje negro y marrón cubierto de nieve blanca, inmóvil como si estuviera muerto. Su corazón se encogió, la adrenalina ahuyentando el frío y el cansancio. ¿Quién podría abandonar a un animal en medio de esta tormenta? Abrió la puerta del coche, el viento helado irrumpió como un puñetazo, pero no le importó. Salió, sus botas hundiéndose en la nieve profunda, cada paso un esfuerzo mientras corría hacia el perro. Había trabajado todo el día, sus ojos estaban agotados tras horas en el mostrador, sus manos y pies entumecidos por el frío de la tienda sin calefacción decente. Pero ahora, eso no importaba. Estaba acostumbrada a la soledad, a los días largos y vacíos desde la muerte de sus padres, pero esta escena despertó algo diferente, urgencia, dolor y una furia que no podía contener. El viento silbaba en sus oídos, trayendo un frío cortante, pero ella solo veía al perro frente a ella, a menos de 10 metros. El camino a casa ahora estaba lejos, la chimenea y el té caliente eran un sueño inalcanzable. No sabía qué haría, pero sabía que no podía pasar de largo. Al acercarse, los faros del Fiat iluminaron mejor la figura del perro. Estaba acurrucado, la cabeza hundida en la nieve, el pelaje endurecido por el hielo. Una cuerda estaba atada firmemente alrededor de su cuello, sujeta al tronco del pino, parcialmente oculta por la nieve. Clara se detuvo, su aliento atrapado en la garganta. Esto no era un animal perdido, alguien lo había abandonado intencionadamente, atado al árbol para que muriera en el frío. El horror la golpeó, haciendo que su corazón latiera con fuerza. Se arrodilló junto a él, la nieve empapando sus jeans y helándole las rodillas, pero no le prestó atención. «Oye, pequeño», susurró, su voz temblando por el frío y la emoción. «¿Sigues vivo?» El perro no se movió. Clara extendió una mano temblorosa, tocando su pelaje cubierto de nieve, frío como el hielo. Mordió su labio,
conteniendo las lágrimas al ver sus costillas marcadas bajo la piel delgada. Luego notó un leve movimiento, su pecho subía, tan débil que apenas era perceptible. Todavía estaba vivo, pero apenas. Clara exhaló largamente, su aliento formando una nube blanca en el aire. «No te mueras», murmuró, la voz ronca. «Te sacaré de aquí». Miró la cuerda, ahora más visible tras apartar la nieve, una soga gruesa y vieja, anudada con fuerza alrededor del cuello del perro, incrustada en su piel. Tiró suavemente de la cuerda, pero no se movió. El hielo la había sellado al tronco, dura como cemento congelado. Clara tiró con más fuerza, usando todo el peso de su cuerpo, pero la cuerda permaneció inmóvil, solo lastimándole las manos a través de los guantes. El pánico y la furia crecieron en su interior. Alguien había hecho esto a propósito, alguien quería que este perro muriera aquí, solo y olvidado. «Maldito», gruñó, su voz perdida en el viento, pero se contuvo rápidamente, ahora no era momento para la ira. Necesitaba actuar. Se puso de pie, corrió de vuelta al Fiat con las piernas pesadas por la nieve acumulada. El frío cortaba a través de su chaqueta fina, haciéndola temblar violentamente, pero no se detuvo. Abrió la puerta del coche, se inclinó hacia el interior y buscó en el compartimento junto al asiento del copiloto. «Tiene que haber algo», murmuró, las manos temblando mientras sacaba un revoltijo de objetos, cinta adhesiva, una botella de agua congelada, un bolígrafo roto. Nada útil. Golpeó el asiento con frustración, luego miró hacia afuera a través del parabrisas empañado. El perro seguía allí, inmóvil, los faros iluminando su figura demacrada, la nieve acumulándose sobre su pelaje. Clara Navarro estaba de pie en medio de la tormenta de nieve, sus botas hundidas en la nieve espesa que rodeaba el viejo pino donde el pastor alemán estaba atado. El viento de los picos de Europa silbaba a su alrededor, arrojando copos de nieve contra su rostro, haciéndole arder los ojos y correrle la nariz por el frío. Pero no le importaba. Frente a ella, el perro yacía inmóvil, su pelaje negro y marrón endurecido por el hielo, sus ojos entreabiertos con una mirada turbia y débil. La cuerda alrededor de su cuello estaba congelada, adherida al tronco del árbol como una soga diseñada para no soltarse jamás. Clara se arrodilló, la nieve empapando sus jeans y congelándole las rodillas, pero su atención estaba fija en el perro, una criatura al borde de la vida y la muerte. «Oye, pequeño», susurró, su voz temblando por el frío y la emoción. Tocó su pelaje cubierto de nieve, frío como una piedra helada, mordió su labio, conteniendo las lágrimas al ver sus costillas sobresaliendo bajo la piel fina. El perro no se movió, pero entonces ella notó un leve movimiento, su pecho subía, tan débil que apenas se percibía. Todavía estaba vivo, pero colgaba de un hilo. Clara exhaló largamente, su aliento formando una nube blanca en el aire helado. «No te mueras», murmuró, la voz ronca. «Te sacaré de aquí». Agarró la cuerda, tirando suavemente para probar su resistencia, pero no cedió. El hielo la había fijado al tronco, rígida e inmóvil. Clara tiró con más fuerza, poniendo todo el peso de su cuerpo, pero la cuerda no se movió, solo le lastimó las manos a través de los guantes de lana. Miró la cuerda, ahora más visible tras apartar la nieve. Una soga gruesa y gastada, anudada con fuerza alrededor del cuello del perro, incrustada en su piel. El horror creció en ella, mezclado con una furia ardiente. Alguien había hecho esto. Alguien lo había atado aquí, en medio de la tormenta, para que muriera en el frío y la soledad. «Maldito», gruñó, su voz quebrándose en el viento, pero se contuvo, no era momento para la ira. Necesitaba actuar. Se puso de pie, corrió hacia el Fiat Panda a pocos metros, sus piernas pesadas por la nieve. El frío cortaba a través de su chaqueta, haciéndola temblar violentamente, pero no se detuvo. Abrió la puerta del coche, se inclinó hacia el interior y buscó frenéticamente en el compartimento del copiloto. «Tiene que haber algo», murmuró, las manos temblando mientras sacaba cinta adhesiva, una botella de agua congelada, un bolígrafo roto. Nada útil. Golpeó el asiento con frustración. Luego miró el asiento trasero, donde guardaba su bolsa de trabajo.
Una idea surgió, el cuchillo pequeño que usaba para cortar cuerdas en la tienda. Se estiró hacia atrás, arrastró la bolsa de tela vieja hasta su regazo y buscó entre el desorden, recibos, guantes de repuesto, un paquete de galletas caducadas. Entonces sus dedos tocaron el mango del cuchillo, una navaja plegable con una hoja de menos de 10 centímetros, pero lo bastante afilada para cortar papel o plástico. Bien, susurró, aferrándolo y saltando fuera del coche, cerrando la puerta de golpe. De vuelta junto al perro, Clara se arrodilló de nuevo, la nieve empapando ahora ambas rodillas, haciéndola temblar violentamente. Apartó la nieve alrededor de la cuerda con las manos, intentando ver mejor bajo la tenue luz de los faros. La cuerda estaba cubierta de hielo, dura como piedra, y el nudo estaba pegado al tronco, como si hubiera estado allí durante horas antes de que ella llegara. Abrió la navaja, la hoja metálica brillando bajo la luz, y comenzó a rascar el hielo alrededor de la cuerda. «Aguanta, pequeño», susurró, la voz temblorosa. «Lo conseguiré». Presionó la hoja contra el hielo, raspando poco a poco, pero el hielo era demasiado duro, dejando solo pequeños arañazos. Clara apretó los dientes, presionando con más fuerza con ambas manos, la hoja hundiéndose en el hielo pero sin atravesarlo. «Maldita sea», gruñó, las manos temblando por el frío y el esfuerzo. Cambió a cortar directamente la cuerda, pero la hoja pequeña no tenía fuerza suficiente para atravesar la gruesa soga, solo deshilachándola ligeramente. Tiró con fuerza, esperando aflojarla, pero fue inútil, el hielo mantenía todo en su lugar como una prensa de hierro. El perro emitió un gemido débil, casi inaudible, y Clara se detuvo, mirándolo. Sus ojos se entreabrieron, turbios y sin vida, pero había una pequeña chispa, una tenue esperanza. Tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. «No te rindas», susurró, la voz temblorosa. Dejó la navaja en la nieve, se quitó los guantes para sentir mejor. Sus manos desnudas se helaron al instante al tocar el aire, pero no le importó. Agarró la cuerda con ambas manos, tirando con todas sus fuerzas, usando el peso de su cuerpo contra el hielo. Sus dedos ardían, la piel enrojeciéndose por la fricción y el frío, pero la cuerda no se movió. Clara Navarro pisó el acelerador con fuerza, el Fiat Panda avanzaba a toda velocidad por la carretera helada que cruzaba Cantabria. El chirrido de los neumáticos sobre el pavimento resbaladizo resonando en medio de la feroz tormenta de nieve. El viento helado de los picos de Europa rugía afuera, arrojando gruesos copos de nieve contra el parabrisas, reduciendo su visión a apenas unos metros adelante. El termómetro del salpicadero marcaba 6 degrees, pero el frío real era mucho más intenso, filtrándose por las rendijas del coche, cortándole la piel aunque la calefacción estaba al máximo. Clara se sentaba erguida, sus manos desnudas, moradas por el frío, aferrando el volante, temblando incontrolablemente. Su chaqueta ahora envolvía al pastor alemán en el asiento del copiloto, una criatura delgada y débil, colgando entre la vida y la muerte. Echó un vistazo rápido al perro, la tenue luz del salpicadero iluminando su figura. Su pelaje negro y marrón estaba endurecido por el hielo, sus ojos entrecerrados y su respiración tan débil que apenas era visible. Clara puso una mano sobre su pecho, sintiendo el leve y lento movimiento, como una vela a punto de apagarse en el viento. «Aguanta, pequeño», susurró, su voz quebrándose entre el rugido del motor. «No te rindas ahora», pero en su interior, un miedo helado crecía. ¿Llegaría a tiempo? La clínica veterinaria más cercana en Potes, a más de 20 kilómetros en dirección contraria, era su única esperanza. El camino a casa, la chimenea cálida y el té caliente eran lujos en los que no podía pensar. El Fiat temblaba violentamente al atravesar tramos desiguales, el hielo fino en la carretera haciendo que los neumáticos patinaran cada vez que pisaba más fuerte el acelerador. Clara apretó los dientes, sosteniendo el volante con fuerza para no perder el control. El viento helado se colaba por las rendijas de las ventanillas, desordenando su cabello y entumeciendo sus orejas, pero ya no lo sentía. Todo su enfoque estaba en la carretera, una franja blanca que se perdía en la oscuridad, flanqueada por pinos cubiertos de nieve que parecían fantasmas silenciosos observándola.
Los faros iluminaban débilmente, bloqueados por la densa cortina de nieve, obligándola a entrecerrar los ojos para distinguir las curvas peligrosas. No sabía exactamente dónde estaba la clínica veterinaria en Potes. Solo recordaba vagamente un veterinario cerca de la plaza principal, donde había visto un pequeño cartel frente a una casa de piedra hace meses mientras entregaba mercancías. Debe estar ahí, murmuró, intentando convencerse, pero incluso si lo encontraba, ¿estaría alguien allí a esta hora? Eran casi las 11 de la noche, y Potes era un pueblo pequeño, no un lugar con servicios las 24 horas. Clara mordió su labio, apartando los pensamientos negativos. Tiene que haber alguien, susurró, la voz temblorosa. Tiene que haber. El perro emitió un gemido débil, casi inaudible, y Clara lo miró. Su cabeza estaba hundida en el asiento, las orejas caídas, y una pequeña gota brotaba de sus ojos, no lágrimas, sino un signo de que el frío había congelado sus párpados. El corazón de Clara se apretó, como si alguien lo estrujara. Extendió una mano, ajustando la chaqueta alrededor de él más fuerte, esperando que el poco calor de la lana lo mantuviera vivo unos minutos más. «Aguanta», susurró, la voz quebrada. «Ya vamos», pero sabía, no le quedaba mucho tiempo. La carretera adelante estaba plagada de peligros. Curvas estrechas, pavimento helado y una visibilidad casi nula hacían que cada segundo fuera una apuesta. Clara pisó el acelerador más fuerte, el Fiat avanzando a una velocidad que nunca había intentado en estas carreteras. Su padre le había advertido sobre conducir en la nieve. «Ve despacio, Clara, el hielo te matará antes de que lo notes», decía, su voz severa pero preocupada. Ahora estaba rompiendo cada consejo suyo, pero no tenía otra opción. El perro la necesitaba, y no podía dejarlo morir en el asiento del coche así. Una curva repentina apareció frente a ella, y Clara pisó el freno con fuerza. El coche patinó lateralmente sobre el hielo, la parte trasera girando hacia la derecha. Gritó, aferrando el volante y girándolo en sentido contrario, intentando mantenerlo en la carretera. Su corazón latía con fuerza, el sudor frío corría por su frente a pesar del frío glacial. El Fiat se detuvo al borde de una pequeña zanja al lado del camino, a centímetros de caer. Clara jadeó, las manos temblando en el volante, mirando a través del parabrisas empañado. «Maldita sea», murmuró, la voz quebrada. Miró al perro, seguía inmóvil, sin reaccionar al patinazo. Puso una mano en su pecho otra vez, sintiendo la débil respiración. «Lo siento», susurró, los ojos ardiendo. «Seré más cuidadosa». Pisó el acelerador suavemente, devolviendo el coche al centro de la carretera, y continuó avanzando. Su mente era un torbellino de pensamientos caóticos. ¿Quién hizo esto? ¿Quién podría atar a un perro a un árbol en medio de una tormenta de nieve y abandonarlo a su suerte? Recordó las palabras de su padre sobre ayudar a los animales en la nieve, pero esto no era un animal perdido, era una crueldad deliberada. Sintió una furia crecer, calentando su pecho en medio del frío glacial, pero la apartó. No era momento de pensar en el culpable. Tenía que salvar al perro primero. El tiempo pasaba lentamente, cada minuto parecía alargarse en horas. Clara miró el reloj, 22:15. Había recorrido más de la mitad del camino a Potes, pero la tormenta empeoraba. La nieve caía más espesa, el viento soplaba más fuerte, y la carretera era ahora apenas una línea blanca sin marcas. Encendió las luces antiniebla, pero eran inútiles contra la cortina blanca. Sus manos temblaban en el volante, sin sensación alguna por el frío, y sus pies estaban entumecidos cada vez que pisaba el acelerador o el freno. Intentó mantener los ojos abiertos, pero los párpados le pesaban. El agotamiento de un día largo de trabajo y el frío tirando de ella hacia abajo. El perro gimió otra vez, un sonido débil pero suficiente para sacarla de su aturdimiento. Clara giró la cabeza, viendo su cabeza moverse ligeramente, sus ojos entreabiertos mirándola, una mirada turbia, pero con algo de conciencia. «¿Todavía estás ahí?», susurró, la voz quebrada. Extendió una mano, poniéndola en su cabeza, sintiendo el pelaje duro y frío bajo su palma. «Solo un poco más», dijo, intentando sonreír aunque las lágrimas estaban a punto de salir.
La mirada del perro era como una súplica silenciosa, y Clara sintió una nueva determinación crecer en su interior. Aceleró, el Fiat avanzando más rápido, sin importar el peligro. Un cartel borroso apareció al lado del camino, Potes 8 km. Clara suspiró aliviada, pero la alegría duró poco cuando notó que la carretera se estrechaba, flanqueada por bajos acantilados cubiertos de nieve. Otra curva apareció, y esta vez no reaccionó a tiempo. El coche patinó, los neumáticos perdiendo agarre, y Clara gritó mientras giraba en el hielo. Pisó el freno, giró el volante en sentido contrario, pero fue inútil. El Fiat chocó contra un montón de nieve al lado del camino, deteniéndose con un fuerte sacudón. Clara cayó hacia adelante, su frente golpeando ligeramente el volante, pero no le importó el dolor. Se giró hacia el perro de inmediato, viendo que seguía inmóvil, sin reaccionar al impacto. No, 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 murmuró, la voz presa del pánico. Puso una mano en su pecho, sintiendo la respiración, todavía estaba ahí, pero más débil que antes. Por favor, susurró, las lágrimas corriendo por sus mejillas, calientes contra su piel helada. Pisó el acelerador otra vez, pero el coche no se movió, los neumáticos estaban atrapados en la nieve profunda. Abrió la puerta del coche, saltó afuera, la nieve llegando hasta sus rodillas. El viento helado cortó a través de su camisa delgada, haciéndola temblar violentamente, pero no se detuvo. Corrió al frente del coche, usando sus manos desnudas para apartar la nieve de los neumáticos, las uñas rasgando el hielo hasta sangrar. Vamos, vamos, gruñó, la voz quebrándose en el viento. Empujó con más fuerza, usando todo el peso de su cuerpo, y finalmente los neumáticos rodaron fuera de la nieve. Clara corrió de vuelta al asiento del conductor, saltó dentro y pisó el acelerador. Esta vez el coche avanzó, regresando a la carretera. Condujo a una velocidad frenética, sin preocuparse más por el peligro. El reloj marcaba las 22:35 cuando vio las luces tenues de Potes a lo lejos. Ya casi, susurró, la voz ronca. Entró a toda velocidad por las calles estrechas del pueblo, buscando la plaza principal. Las farolas iluminaban débilmente las casas de piedra cerradas, sin un alma a la vista. Finalmente, vio el cartel, Clínica Veterinaria Morales, colgando frente a una casa pequeña, una luz tenue brillando desde la ventana. Clara frenó bruscamente. El coche patinó un poco antes de detenerse. Abrió la puerta del copiloto, levantó al perro en sus brazos y salió corriendo. El viento helado cortó su piel, pero ya no lo sentía. Corrió hacia la puerta de la clínica, golpeando con fuerza el cristal. «Abran, por favor», gritó, la voz quebrándose. El perro yacía inmóvil en sus brazos, su respiración casi inexistente. Golpeó la puerta otra vez, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Que alguien me ayude». La puerta se abrió de golpe, y un hombre alto apareció, de unos 40 años, con una bata blanca, cabello negro despeinado, ojos marrones penetrantes. «¿Qué pasa?», te preguntó, su voz seria pero preocupada. Clara no respondió de inmediato, solo empujó al perro hacia él. «Se está muriendo», susurró, la voz quebrada. «Por favor, sálvelo». Clara Navarro estaba de pie en la pequeña clínica veterinaria de Potes, sus piernas temblando por el frío y el agotamiento, sus brazos todavía sosteniendo al pastor alemán aunque el hombre frente a ella había extendido las manos para tomarlo. La luz cálida del techo iluminaba su rostro, pálido, manchado de nieve, los ojos enrojecidos por el llanto y el frío. El hombre, con una placa en su bata que decía «Do. Javier Morales», tomó rápidamente al perro de sus brazos, sus ojos entrecerrándose al ver su estado. «Jesús», murmuró, su voz grave llena de asombro, «tráelo adentro ahora». Clara lo siguió, sus botas empapadas dejando huellas de nieve en el suelo de madera. La clínica era pequeña, con una mesa de examen de acero, algunos armarios de medicinas y una máquina que emitía pitidos regulares en una esquina. Javier colocó al perro en la mesa, bajó una gran lámpara desde el techo para iluminar mejor. Clara se quedó cerca, su respiración agitada, observando cómo él abría una caja de herramientas médicas con la rapidez de alguien acostumbrado a emergencias. Estaba atado a un árbol, susurró, la voz quebrada. «Lo encontré en el bosque».
en medio de la tormenta. Javier no respondió de inmediato, sus manos moviéndose rápido, colocando un estetoscopio en el pecho del perro. La respiración es muy débil, dijo, su voz breve pero concentrada. El pulso casi no se detecta. Se giró hacia Clara, su mirada afilada. ¿Cuánto hace que lo encontraste? Clara tragó saliva, intentando recordar. Hace 1 hora, creo. Conduje directo hasta aquí. Javier asintió, sin decir más, y acercó una bandeja de instrumentos. Clara se quedó inmóvil, sus manos desnudas temblando mientras se abrazaba para mantenerse caliente. Observó a Javier trabajar, cortó el pelaje helado alrededor del cuello del perro, revelando una marca roja y sangrante donde la cuerda lo había estrangulado. Tomó unas tijeras pequeñas, recortando mechones endurecidos para examinar mejor. Luego se giró para tomar una bolsa de suero del armario. Tiene hipotermia severa, dijo, su voz grave, y probablemente desnutrición también. Dices que estaba atado. Clara asintió, las lágrimas brotando de nuevo. La cuerda estaba congelada al árbol. Tuve que forzarla para soltarlo. Javier se detuvo por un segundo, una chispa de furia cruzando sus ojos, pero rápidamente volvió al trabajo. Insertó una aguja en la pata delantera del perro, conectó la bolsa de suero a un soporte y encendió un pequeño calentador bajo la mesa. El líquido tibio ayudará a subir su temperatura, explicó, aunque Clara no había preguntado. Pero está muy débil. Necesitamos oxígeno. Sacó un tanque de oxígeno pequeño de la esquina, colocó un tubo en la nariz del perro y ajustó la válvula. El leve silbido del tanque se mezcló con el pitido del monitor cardíaco, creando un sonido constante pero tenso. Clara se acercó a la mesa, mirando al perro yacer inmóvil sobre el acero frío. Sus ojos estaban cerrados, su respiración aún débil, pero ahora algo más regular gracias al oxígeno. Extendió una mano, tocando suavemente su cabeza, sintiendo el pelaje helado bajo sus dedos. Vivirá, susurró, la voz temblorosa. Javier no la miró, concentrado en medir la temperatura del perro con un termómetro digital. Es demasiado pronto para decirlo, y respondió, su voz grave pero no fría. Su temperatura está por debajo de 32 grados, es peligroso, pero está vivo, y eso es lo que importa. Clara asintió, aunque su corazón estaba apesadumbrado. Observó a Javier trabajar, tomó una manta eléctrica del armario, envolvió al perro con ella y la encendió. Hay que hacerlo despacio, dijo. Si lo calentamos demasiado rápido, podría entrar en shock. Clara se quedó quieta, una sensación de impotencia creciendo en ella. Había hecho todo lo posible, correr a través de la tormenta, conducir como loca, golpear la puerta de la clínica, pero ahora el destino del perro estaba en manos de este hombre. Javier se giró hacia ella, mirándola por primera vez con atención. ¿Estás bien?, preguntó, su voz más suave. Clara levantó la vista, sorprendida por la pregunta. Miró hacia abajo, su camisa empapada, sus manos moradas, el cabello pegajoso por la nieve derretida. Yo. Estoy bien, susurró, aunque temblaba violentamente. Javier frunció el ceño, tomó una manta de una silla y se la dio. Envuélvete con esto, te desplomarás si no te calientas. Clara tomó la manta, envolviéndose con ella, el leve calor de la lana aliviando un poco su temblor. Se sentó en una silla junto a la mesa de examen, observando a Javier continuar. Revisó los ojos del perro, inyectó algo en el tubo de suero y anotó algo en un papel. ¿Cuánto tiempo estuvo abandonado?, te preguntó, su voz grave. Clara negó con la cabeza. No lo sé. Cuando lo encontré, apenas se movía. Tal vez horas, tal vez más. Javier asintió, sus ojos mostrando una furia contenida. Alguien lo hizo a propósito, dijo. No fue un accidente. Clara sintió que la ira crecía en ella otra vez. ¿Quién podría hacer eso?, susurró, la voz temblorosa. Atarlo a un árbol, en medio de una tormenta de nieve, dejarlo morir. Javier no respondió de inmediato, concentrado en el perro. Hay gente que no merece tener animales, dijo tras un momento, su voz grave pero cortante. He visto más casos como este de los que crees. El tiempo pasó en silencio, solo roto por el pitido del monitor cardíaco y el aullido del viento afuera. Clara miraba al perro,
esperando ver alguna señal de mejora, un movimiento de oreja, un gemido, pero seguía inmóvil. Javier revisó la temperatura otra vez, sacudiendo la cabeza ligeramente. 33 grados. Ha subido un poco, pero sigue siendo demasiado bajo. Se giró hacia Clara. Deberías descansar. Tomará unas horas saber si lo logrará. Clara negó con la cabeza, apretando la manta alrededor de sí misma. Me quedo, dijo, su voz firme aunque débil. No lo abandonaré. Javier la miró un momento, luego asintió, sin insistir más. Sacó otra silla cerca de la mesa, se sentó y continuó vigilando al perro. Clara lo miró, un hombre serio, pero sus ojos reflejaban una dedicación que ella no esperaba. La noche se alargó, y Clara permaneció allí, sus ojos agotados pero sin apartarse del perro. No sabía si sobreviviría, pero sabía una cosa, le había dado una oportunidad. Y eso era todo lo que podía hacer. Clara Navarro estaba sentada en la clínica veterinaria de Javier Morales, sus manos envueltas firmemente en una manta de lana, sus ojos fijos en el pastor alemán sobre la mesa de examen. Eran las 3 de la madrugada, y la tormenta de nieve afuera seguía rugiendo, pero en esta pequeña habitación reinaba un silencio pesado, solo interrumpido por el pitido constante del monitor cardíaco. El perro, al que Clara había llamado Luna en su mente, yacía inmóvil, su respiración débil pero más regular gracias al oxígeno y la manta eléctrica. Su temperatura había subido a 34 grados de Celsius, dijo Javier, pero él seguía frunciendo el ceño, sus ojos preocupados sin apartarse de la pantalla. Clara estaba exhausta, sus ojos enrojecidos y los párpados pesados, pero se negaba a irse. Javier le había sugerido descansar en la sala de espera, pero ella negó con la cabeza. Me quedo, susurró, su voz ronca por el frío y el cansancio. Él no insistió más. Solo asintió y continuó su trabajo, revisando el pulso, ajustando el suero y anotando en un pequeño cuaderno. Clara lo observaba, notando la dedicación en cada uno de sus movimientos, aunque su rostro mantenía una expresión seria. Tras un rato de silencio, Javier se levantó, sacando un pequeño escáner del armario. Voy a verificar si tiene un microchip, dijo, su voz grave. Clara levantó la vista, curiosa. ¿Microchip? Javier asintió, encendió el dispositivo y lo pasó por el cuello del perro. Un pitido sonó, y miró la pantalla. Hay uno, dijo, su voz con un toque de sorpresa, registrado como Luna. Clara sonrió débilmente, el nombre que había pensado resultó ser real, pero la sonrisa se desvaneció cuando Javier continuó. El dueño es alguien de Potes. Clara sintió que su corazón se apretaba. ¿Quién? Preguntó. Clara Navarro conducía. Javier negó con la cabeza. No puedo decirlo ahora, hay reglas de privacidad. Pero los contactaré esta mañana. Clara apretó la manta, la ira creciendo en ella. Lo abandonaron, dijo, su voz cortante. Lo ataron a un árbol para que muriera. No merecen recuperarlo. Javier la miró, sus ojos mostrando un destello de acuerdo, pero no dijo nada, volviendo su atención al perro. La noche avanzó lentamente, y cerca de las 5 de la mañana, Luna comenzó a mostrar signos de recuperación. Sus orejas se movieron ligeramente, un gemido débil escapó de su garganta, y Clara se puso de pie de un salto, las lágrimas brotando. Está viva, susurró, su voz quebrándose de emoción. Javier revisó rápidamente, asintiendo. El pulso está más estable. La temperatura subió a 35 grados. Está luchando. Sonrió levemente, la primera vez que Clara lo vio sonreír, y ella sintió una chispa de esperanza cálida en medio del frío. Esa mañana, cuando la tormenta amainó, Javier llamó al dueño registrado de Luna. Clara se sentó cerca, escuchando mientras él hablaba por teléfono, su voz grave y seria. Cuando colgó, se giró hacia ella, sus ojos oscureciéndose. No lo quieren, dijo. Un hombre llamado Miguel Torres. Dijo que el perro causaba problemas y lo dejó porque no quería cuidarlo más. Clara sintió la sangre subirle a la cabeza. Causaba problemas. Gruñó, su voz tensa. Lo ató a un árbol en medio de una tormenta de nieve. Javier asintió, sus ojos llenos de indignación. Lo conozco. Un granjero de las afueras de Potes. No es la primera vez que abandona animales.
Clara se levantó, apretando los puños. «Quiero verlo», dijo, su voz temblando de furia. Javier frunció el ceño. «¿Qué planeas hacer?». Clara no respondió de inmediato, solo miró a Luna, que ahora tenía los ojos abiertos, su mirada débil pero más viva. «No dejaré que se salga con la suya tan fácilmente», susurró. Al día siguiente, Luna se recuperaba poco a poco, aunque seguía débil. Javier dijo que necesitaría semanas para sanar completamente, pero sobreviviría. Clara decidió adoptarla, negándose a dejarla regresar con quien la había abandonado. Fue a ver a Miguel Torres, un hombre de mediana edad, flaco, viviendo en una granja desordenada en las afueras de Potes. La miró con ojos fríos cuando ella preguntó por Luna. «Ese perro era inútil», dijo, su voz ronca. No lo necesitaba. Clara sintió la ira estallar, pero la contuvo. «No mereces tenerla», dijo, su voz cortante. «Yo la salvé, y ahora es mía». Miguel se encogió de hombros, indiferente, y Clara se dio la vuelta, su corazón pesado pero aliviado. Sabía la verdad, gente como Miguel nunca cambiaría, pero ella había cambiado el destino de Luna. De vuelta en casa con Luna, Clara sintió una paz que no había conocido desde la muerte de sus padres. Luna, aunque débil, trajo luz a su vida solitaria. La pequeña casa de piedra ya no estaba vacía, el sonido de la respiración tranquila de Luna, el leve roce de sus patas en el suelo de madera al empezar a caminar de nuevo y la mirada agradecida que le dirigía llenaron el vacío en su corazón. Cada día, Clara la cuidaba, dándole pequeñas porciones de papilla tibia, acariciando su pelaje que poco a poco se suavizaba, y susurrándole palabras de consuelo como una madre a su hijo. Le dio un rincón junto a la chimenea, donde se acurrucaba, y cada noche, Clara se sentaba a su lado, leyendo mientras Luna dormía profundamente, su respiración constante como un recordatorio de que ambas se habían encontrado en medio de la tormenta. Clara sabía que su viaje juntas apenas comenzaba. Luna necesitaba tiempo para sanar del todo, y ella necesitaba tiempo para curar las heridas de su propio corazón. Pero ya no estaba sola. En el frío de Cantabria, entre los campos nevados y los bosques de pinos desolados, había encontrado una compañera, una criatura que había salvado, y que también la había salvado a ella. Y en su interior, juró que nunca permitiría que ningún ser sufriera como Luna lo había hecho. Llamada a la acción. Si te ha gustado la historia de Clara y Luna sobre la compasión y la resiliencia en la adversidad, suscríbete al canal Huellas y Susurros para no perderte más relatos conmovedores. Cada video es un viaje, una huella y un susurro desde el corazón. Haz clic en el botón de suscripción, deja un comentario y únete a nosotros para difundir las cosas hermosas de esta vida.